¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube, Marcos Bodoque. Como ya sabéis, últimamente no estoy pudiendo sacar mucho tiempo para crear vídeos, pero se me ha ocurrido un nuevo tipo de vídeos. Cada vez que hago una serie de preguntas y respuestas en Instagram, siempre hay muchas que se me quedan sin responder por falta de tiempo en ese momento o porque al final no quiero llenarlo todo de historias. Y voy a empezar a hacer una serie de vídeos donde a lo mejor responda a 3, 4, 5, 6 de las preguntas que crean más interesantes y además donde daré una mayor profundidad ya que se tratan de estos vídeos de YouTube. Así que si os gusta ese contenido, como siempre os digo, en los comentarios decidme qué os ha parecido, si os parece interesante, que haga más o que lo pueda enfocar de otra manera. Así que vamos a ello con esta última ronda de preguntas. Del otro día os recomiendo que por Instagram siempre participéis porque al final trato de contestar a todo el mundo. Bien, voy a empezar con una primera pregunta, me parece bastante interesante. La tengo aquí delante, y es, cuéntame cómo no subo de peso en mis vacaciones. Ejercicios colectivos, elegir alimentos, bueno, ¿cómo no subir de peso en vacaciones? Aquí la clave es no enfocarnos, por así decirlo, en simplemente las vacaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Gran parte de las personas vienen en un contexto donde están llevando dietas muy estrictas, basadas en el déficit calórico, en comer poco, donde su cuerpo se encuentra bajo un estado de estrés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tu metabolismo reducido, en ese estado de ahorro, de buscar almacenar grasa, porque le estás dando muy poquito, cuando en un periodo de vacaciones comes más, comes incluso peor alimentos, tiendes a acumular mucho peso por el estado en el que tú vienes. ¿Qué es lo que ocurre? Y me ha ocurrido con muchas personas con las que he trabajado, que cuando durante un tiempo empezamos a darle a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita, la energía que necesita, dejamos de estar en esa situación de estrés a nivel interno, de pasar hambre, de estar en ese modo ahorro, que nuestro organismo funcione bien, que esté bien regulado hormonalmente, que no tengamos deficiencias de nutrientes, que tengamos energía. Cuando vamos de vacaciones, aunque estemos comiendo fuera, aunque no estemos haciendo ejercicio, no se gana peso. ¿Por qué? Porque tu organismo está bien regulado y porque no tiende a acumular grasa. Esta es la diferencia. Si nos centramos en lo de las vacaciones, simplemente podemos caer en el error de no ver de dónde viene ese problema. Y por supuesto que cualquiera puede coger al final 1 o 2 kilos en vacaciones si se pasa de más, come muchas veces fuera alimentos de baja calidad, bebe mucho alcohol, no hace nada de ejercicio. Por supuesto que va a coger peso por mucho que venga de un metabolismo bueno. Pero si uno tiene unas vacaciones normales, al final para mí es normal, pues sales a comer, a cenar por ahí, no haces tampoco locuras de lo que comes, no haces tampoco mucho ejercicio, más que a lo mejor andar algo, yo qué sé, ir a la playa, etcétera, etcétera, no tienes por qué coger peso y esto le pasa a bastantes personas. Entonces la clave está primero en de dónde venimos, el estado de nuestro metabolismo. Y luego ya vamos a centrarnos en las vacaciones. Y aquí, pues, ¿qué podemos hacer? Obviamente, si tenemos un tipo de vacaciones más activas, donde nos movamos mucho todos los días, yo qué sé, 12.000, 20.000 pasos, es muy difícil que uno pueda coger peso. Si al mismo tiempo, cuando salimos a comer fuera, no siempre estamos haciendo decisiones por el disfrute o el placer, es decir, de buscar los alimentos más palatables, más ricos, pues tratamos de, cuando salimos a comer fuera, oye, buscar una buena carne, un buen pescado, no siempre frito, no siempre tal, pues oye, esto también puede hacer. Pero no te olvides de lo anterior porque es muy importante y te aseguro que una semana no tiene ningún impacto en este aumento de peso si haces las cosas de forma normal y si vienes en un buen estado. E incluso muchas personas tienden a perder peso en vacaciones, en este contexto. Sí, no es broma. Bien, vamos con la siguiente pregunta, también bastante interesante. Al reintroducir carbohidratos tras mucho tiempo, ¿es normal que baje el rendimiento? Bueno, esto podría parecer, por así decirlo, contradictorio, ¿no? Porque el carbohidrato es una fuente de energía que nos permite llegar a rendimientos más elevados, es decir, generalmente aumenta el rendimiento en una buena situación, por así decirlo, de flexibilidad metabólica, un buen metabolismo. Contar con carbohidratos para un mismo ejercicio de igual intensidad nos va a aportar generalmente un mayor rendimiento. Entonces, no debería ser normal esto. Lo que ocurre es que esto de que hablo yo de la flexibilidad metabólica es bidireccional. Igual que la gente pierde capacidad de ser bueno utilizando la grasa, quemando la grasa, tanto para el día a día como sobre todo en el ejercicio y ejercicios de mediana a alta intensidad, también se puede perder la capacidad de utilizar el carbohidrato, la glucosa, de forma eficiente si estamos durante mucho tiempo sin comer nada de carbohidratos.
Entonces, en ese contexto, si uno empieza a meter carbohidratos, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero es que tu cuerpo no sabe gestionar bien esa energía a nivel de almacenarla de forma eficiente y puede quedarse a lo mejor en circulación más tiempo, aumentar más los niveles de glucosa. Eso te puede hacer que estés un poco con ese efecto de los niveles de insulina, de mayor pesadez, aletargamiento mental, y al mismo tiempo no tienes esa capacidad de ser tan bueno utilizando la glucosa porque no estás acostumbrado. Entonces, durante un pequeño tiempo puede incluso haber una interferencia con la capacidad que tú tienes ya de ser bueno quemando la grasa. Y esto puede dar lugar a que sí, que de forma aguda baje el rendimiento. Entonces, aquí la moraleja es entender que si llevas mucho tiempo sin comer esos carbohidratos, tienes que incrementarlos progresivamente. Progresivamente te lo dirá tu cuerpo en función de cómo vayas teniendo esas sensaciones, y no dejes durante mucho tiempo de comer carbohidratos porque puedes perder esta flexibilidad metabólica y, como hablo, es bidireccional, no solo es cuestión de la ingesta de grasas. Preguntan aquí que cuándo empieza realmente la autofagia. Bueno, la autofagia es el proceso mediante el cual nuestro organismo se come a sí mismo, ¿no? Y utiliza las partes de forma progresiva que están más deterioradas de forma... Esto es algo muy inteligente de nuestro organismo, pues para eso, para reponer, reparar, rehacer de nuevo el cuerpo. Y lo que se ha puesto de moda, entre comillas, es el estado de autofagia en los ayunos. Se habla de que la autofagia empieza en los ayunos de 16 horas. Esto realmente no es así. Se puede dar autofagia aunque no estemos haciendo ayunos, simplemente el ejercicio físico provoca autofagia, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. En cualquier caso, una autofagia realmente regenerativa, profunda, donde podemos perder hasta el 40% de nuestro peso, en 40% del peso de nuestras células, de algunas células, en el proceso de ayuno, no se da hasta pasadas las 48, sobre todo 72 horas de ayuno. Así que cuando yo hablo de el hecho de ¿esto corta o no el ayuno? Lo único que tiene impacto es en el cortar o no ese proceso de autofagia, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de autofagia regenerativa de forma profunda, a partir de 48, 72 horas de ayuno empieza realmente. O sea que poca gente alcanza esos niveles. Otra pregunta interesante es ¿qué cantidad de grasa al día consumir si no consumes carbohidratos? Bueno, si no consumes nada de carbohidratos, toda tu energía va a venir de las grasas, ¿vale? Esto es importante que lo tengas en cuenta. Y en este contexto tampoco nos interesa llevar una alimentación hiperproteica, porque no es eficiente desde el punto de vista metabólico. Entonces, al final, tampoco vamos aquí a inventar la rueda. Si uno está llevando simplemente una alimentación basada en proteínas y grasas, lo más interesante desde el punto de vista metabólico es una alimentación más, por así decirlo, donde el 30% como mucho, 25% sean proteínas, el resto todo grasas. Entonces, ¿cuánta cantidad? Dependerá pues de toda tu edad, de tu peso, de tu nivel de rendimiento, pero al final, más o menos, eso, un 65-70% de grasas. Puedes jugar a veces en cierta temporada en aumentar la proteína hasta el 40%, que a lo mejor estás buscando un poco más de definición, pero ahí te vas a tener que moverte. En cantidades de gramos no te puedo decir porque depende de todo esto, ¿no? O sea que ajustalo en función de tu situación. Mira, una pregunta interesante, ¿no? Que suele ser generalmente lo contrario, es ¿cómo subo el colesterol en sangre si tomo aceite de oliva virgen extra, aguacates y pescado azul? Bueno, el colesterol es una molécula que a nivel estructural de encontrarse se encuentra en las grasas saturadas, las grasas de origen animal. Entonces, aunque la síntesis de colesterol se realiza de forma endógena, aunque no lo comamos de fuera, si estás teniendo problemas para tener unos niveles de colesterol en el organismo aceptables, es bueno que metas este colesterol de forma exógena con los alimentos. Y en este contexto lo que tienes que hacer es comer más grasas saturadas, más huevos, más quesos curados, más mantequilla, este tipo de alimentos, más carnes rojas, que sí que tienen ese colesterol de forma interna, ya que parece ser que estás teniendo problemas a la hora de poder fabricarlo de forma endógena. Pregunta interesante, y es ¿qué comida te llevarías a una isla desierta? La voy a enfocar como, me dice comida, voy a enfocarlo como si fuese solo un alimento que me pudiese llevar, ¿no? Si tuviese que elegir un alimento en una isla desierta, ¿qué me llevaría?
A ver, teniendo en mente de que solo con un alimento no podemos aportar todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, ¿vale? Hay que tener en mente esto, pero sí que al menos buscamos aquel alimento que más nutrientes aporte para poder aguantar lo máximo posible sin tener deficiencias. En este contexto, al final estaría entre el huevo, el hígado de ternera y cordero, ahí estaría. Me quedaría entre esos dos alimentos. El aporte energético va a estar, por supuesto, dificultoso, ¿no? A nivel de ese aporte y tendremos un aporte energético bajo, pero bueno, al final trataría de quedarme. Voy a elegir el huevo porque al final, si estoy comiendo constantemente hígado, voy a tener un exceso de vitamina A y eso puede ser problemático, así que me voy a quedar con el huevo, ¿vale? El huevo sería el alimento que me llevaría. Una pregunta bastante interesante es: control de enfermedad autoinmune con la alimentación. ¿Por dónde empiezas? Es una muy buena pregunta. ¿Por dónde empiezo? Empiezo por retirar aquellos alimentos que lo que hagan es generar estados elevados de inflamación en nuestro tubo digestivo y por lo tanto desregular nuestra microbiota y con ello también nuestro sistema inmune. Es decir, alimentos que generen permeabilidad intestinal, que generen exceso de inflamación. Así que primero eliminaría alimentos procesados, todos los productos procesados, por supuesto. Eliminaría el azúcar, todas las formas de azúcar, ¿vale? Importante. Eliminaría a toda costa los aceites vegetales de semilla, pues girasol, canola, soja, maíz, todos estos aceites de semilla que son refinados, los eliminaría a toda costa. Eliminaría también lácteos de vaca, que pueden ser inflamatorios en ciertos contextos y en estos contextos es interesante, sobre todo la leche la eliminaría. De quedarme con algún lácteo de vaca, sería algún lácteo de vaca crudo, como el queso parmesano. Eliminaría también semillas, eliminaría legumbres y incluso posiblemente en cierto contexto reduciría bastante frutos secos, ¿vale? Así que creo que no se me olvida nada, pero partiría de ahí y pues trataría de priorizar el resto, ¿no? Sobre todo proteínas de origen animal, grasas, sobre todo más incluso de origen animal, que suelen generar menos problemas a nivel digestivo, inflamatorio y podría ser un buen comienzo. Y voy a terminar con esta pregunta, con una razón. Me preguntan, ¿qué evitarías si tuvieses candidiasis? Pues nada, hace poco reaccioné a un vídeo del doctor Carlos Jaramillo donde hablaba de la candidiasis, aportaba un poquito de información extra, así que te envío ahí para que puedas echar un ojo. No te olvides de suscribirte a este canal porque comparto información muy, muy interesante que puede ayudarte a mejorar tu alimentación, tu salud, tu felicidad, tu estado de ánimo y al final, en general, todo. Gracias por estar aquí, dale me gusta si te ha aportado, compártelo si crees que es interesante y no te olvides de decirme qué te ha parecido este tipo de vídeo un poquito más improvisado y más tal y como salen las cosas. Gracias por estar ahí, nos vemos.